Hola, ¿qué tal? Bueno, ya está aquí la nueva joya, la DJI Osmo Action 4, pero ahora mismo estoy grabando con la Casio V50X. Vamos a hacer las últimas pruebas y las comparaciones que haremos en este vídeo entre una y otra. Esto es con la Casio y es con la que estoy grabando mis últimos vídeos en este último año. Graba bastante bien para lo barata que es. Y nada, a partir de ahora con un nuevo pepino. Aquí tenemos a contra el sol y con este paisaje tan bonito. Y ahora vamos a abrir la nueva camarita. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí con la camarita, con la joya de la corona. La DJI Osmo Action 4, el estándar combo. Hemos comprado este porque en un principio lo que trae, en un principio creo que me sirve. Si vamos comprando accesorios, pues voy comprando lo que yo quiera, no lo que traiga los packs, que he visto que son bastante caros y hay cosas que a lo mejor no me interesan. Y en esto viene básica completamente, así que todo lo que quiera, el palo selfie o cosillas de esas, ya lo voy comprando yo según los intereses que tenga. Bueno, pues esta es la camarita y aquí tenemos en la parte de atrás, vamos a ver con esta, con la V50, que es con la Casio, que es con la que estoy grabando, a ver qué tal se ve, si sois capaces a leerlo. En principio, de izquierda a derecha, de arriba por arriba, tenemos el sensor, que es de 1.3, luego el de long de 10 bits, que eso sí que tendré que ir experimentando, a ver, porque yo soy muy novato con estas cámaras, es la primera buena que tengo, así que tendremos que ir viendo vídeos y todo eso para ver lo que sirve. Y nada, luego cositas para la temperatura del frío, o sea que son súper extremas para el frío. Luego graba 4K a 120 FPS. Vamos, que es una pasada. Luego el tema vertical para vídeos de tipo Instagram y todo eso. También la puedes colocar eso en forma vertical o forma horizontal, como quieras. Tiene un soporte muy chulo. El tema de 360 grados es lo de la vibración, el estabilizador, que está muy bien. Parece ser que es uno de los mejores, más potentes que hay. Sumergible al agua en 18 metros, pero recomiendan meterla con la carcasa, porque no se hacen responsables si la metes. Aparte que a mí, pues, como que me da mucha cosa con la salitre y todo eso, meterla en la mar. Vamos, así que no la voy a meter, me da mucho yuyu. La meteré, si la meto con carcasa. Y sí, lo de que se ve por las dos pantallas es una virguería eso. Pues estar grabando y viendo lo que estás grabando. Y nada, luego los accesorios que trae, pues aquí más abajo te trae lo que es la Osmo Action, la camarita, una batería, te trae el soporte este curvo, que es para casco y esas cosas, el tornillito de anclaje de apriete, el tornillo de apriete, luego la protección, que creo que está bastante bien, sobre todo yo que la uso con la bici, probablemente ande con ella siempre puesta, el cable de carga tipo C, USB tipo C, y el más fundamental, el adaptador este magnético, que es una pasada. Eso, ir en la bici, quitarla y ponerla, es una pasada. Así que eso es todo lo que trae en la caja. Y nada, vamos a proceder a abrir la cajita. Bueno, traía su plastiquito, que ya lo quité, porque yo en estas cosas soy un poquito manazas, así que por si acaso lo quité con mucha delicadeza ya. Y nada,
Aquí vamos a ir sacando cositas. Aquí tenemos la camarina. Los típicos sobres estos de que suelen traer las cosas estas. Y más. Por aquí tenemos cositas, pegatinas. Que ya lo había visto que lo traía. Y nada, en esta cajina pues nos vendrá el resto de accesorios. A ver. El cable y el tornillo. Viene aquí, el tornillo de apriete. Eso por ahí, por aquí nada. Instrucciones y rollitos de estos. Y aquí tenemos el resto de cosas. Y vamos a proceder a abrir. Bueno, por aquí tenemos la lente que trae de repuesto. Si no me equivoco es una lente sin más, ¿eh? Hay lentes para expertos, pero bueno, en principio no creo que toque nada, vamos. No soy yo fotógrafo experto, así que en principio la lente es por si se estropea o algo de eso. Y este es el soporte curvo. Habrá que probar a ver si para el casco. No sé. Me da mucho yuyu, no sé cómo decir la palabra, estas cintas de doble cara. Si son tan resistentes, si alguien lo controla y me lo pone en los comentarios, porque con la Caso la voy a poner, ya la tengo puesto, el soporte en la bici, en el asiento por detrás, uno que trae, que es plano, uno que trae la Caso, y lo pega así, y lo voy a poner la cámara vieja, la Caso la pondré mirando hacia atrás para seguridad. Esa la voy a llevar en la bici siempre, para ir grabando a los coches. Y además con el móvil puedo ir viendo cuando me vienen coches o no. Lo que me da mucho respeto de que se me suelte. Supongo que esto tiene que ser una extra resistente, muy resistente. Pero bueno, porque si con los botes o yo que ando por caminos de cabras todo el puñetero día, pues nada. Espero que no caiga nunca. Esto por ahí. Aquí tenemos la batería, que vamos a verla también. A ver, aquí tenemos la batería. Pues nada, esto es la batería, una DJI. Sé que hay una superior que se puede comprar suelta, que probablemente es una de las cosas que compre, porque solo trae una, que escuché de que con una tienes más que de sobra para tirar 2-3 días. Depende de lo que grabes, claro. Pero, o sea, en tema de vacaciones y algo así. Luego yo que ando con la bici grabando una ruta entera, pues probablemente una batería la funda en un día entero. Pero hay unas que duran un poquito más y no son muy caras tampoco. He visto que rondan los 31 euros. 29 las más pequeñas, 31 las más caras, que son un poco más, duran un poco más. Así que nada, compraremos una batería extra, pero es lo que os digo, al final me compro yo lo que yo quiera, vamos, lo que yo necesite. Luego tenemos aquí el soporte este, que es una maravilla. Esto para la bici es una pasada, porque este soporte es magnético. A ver si lo conseguimos sacar. Vamos a quitar trastos para allá. Esto es magnético y lo ponemos así en la bici. Cuando lo quiera quitar, lo quito de aquí, enganchamos aquí. Mira, ya se me engancha solo con el plástico y todo. Tiene una potencia tremenda. Así que esto es lo que más me encantó de esta cámara, el poder yo andar grabando y quitando con tanta facilidad. Y la carcasa esta, vamos a quitar esto ya, plastiquito por aquí. Este es uno de los botones y aquí arriba otro.
Este debe ser para que entre mejor en la cámara. Y luego aquí cerramos. Así que muy chachi. Y por último, la joyita. Vamos a ver. Pues nada, aquí tenemos la joya, la Action 4. Le quitamos la pegatina de la lente. Viene con 3 micrófonos, 3 altavoces y con una zona que es esta es la zona que engancha aquí. Vamos a ver cómo, porque es que mira cómo engancha. Ya está, así de sencillo. Pues ya está. Y es lo que os digo, que se ve por aquí o por aquí. Bueno, no debe estar del todo, porque la veo un poco torcida. Pero bueno, esto habrá que ir pillando ahí. Ahí sí. O lo puedes ver por aquí o lo puedes ver por aquí, por donde más te guste. Sobre todo estás grabándote así y estás viendo lo que estás grabando. Y para quitarla, pues está dura de narices. Bueno, y ahora vamos a abrir, a ver cómo se abren estas trampitas. Vamos calcando. Calcando y deslizando, supongo que lo había visto en algún vídeo. Que es calcando el botón y deslizando. Es hacia arriba y yo tirando hacia abajo. Vale. Esto es lo que tiene que tapar para saber que está cerrado, la línea roja. Vale, pues aquí va la batería y aquí la tarjeta micro SD. Que se lo pondremos ahora para probarla y así cierra. Vamos a volver a probar, así, abre muy fácil, O sea que, bueno, la primera vez pues soy un poco manazas, así que nada. Y ahora vamos al otro compartimento. Este, mira, abre muy fácil. Este es hacia abajo y este es el del cable de tipo carga USB tipo C. Y nada más. Así que ahora vamos a abrir aquí otra vez y le vamos a meter la tarjeta, la batería. No le meto tarjeta porque la tengo dentro de esta cámara del Acaso, así que tendré que comprarme otra. Y para encender, creo que es este botón. Que sin la tarjeta micro SD debería funcionar igual, ¿no? Bueno, ya encendió, como veis, encendió igual. Un chino de estos va a ser que no. Vamos a buscar lo que mejor hablo yo, que es el español. Vale, y esto ahora es para... Vamos a coger el móvil, porque esto... lo último que os tengo que decir es la batería. O sea, la aplicación, tiene una aplicación. Vamos a ver si lo enfoco. Aquí. Ya lo tengo. Vamos a poner aquí ahora la camarita por aquí. Ya os voy a enseñar lo que se me abre aquí, que supongo que será la aplicación, que yo ya la tengo descargada. DJI mismo. Bueno, pero es que no le voy a dar ahí, voy a ir directamente a la aplicación porque yo ya la tengo descargada, que está aquí.
Y vamos a ver ahora los pasos. Vale. Cargando archivo de recursos. Vamos a ver si no tarda mucho, si no paramos el vídeo, pero bueno, parece que va bastante rápido. Cargando, iniciando. Esto pone aquí como un código, escanea el código curso. Lo que pasa es que hay que escanear. No sé si tenía mejor que haber hecho el enlace como lo tenía. Vamos a hacerlo como lo estaba haciendo. No, pues al final es lo mismo, ¿eh? Nada, esto es descargar la aplicación, así que nada. Vamos a ir aquí y ahora vamos a ver si juntos lo conseguimos, porque si no... Y si ahí vamos a ver qué puede ser por aquí. Vale, lo primero... Conectar. Ya lo he encontrado, la Osmoation 7096. Aceptar. Perfecto. Activar. Consulta, aceptar, aceptar. Y activando. Vale, esto planta, nada. Saltamos y por el móvil comenzar a grabar. De momento esto lo dejamos y ahora vemos otra vez a la cámara. Reiniciar fecha y hora. Vale, vamos a ver exactamente fecha y hora. Pues hoy es 11 de julio. Ponemos la camarita. Así, fecha. Y la hora, pues exactamente os estoy grabando este vídeo. PM. A las 9:04, pues, y 5 minutos. Perfecto. Mantel pulsado para ajustar el zoom digital. Pulsa para revisar el nivel de la batería. 41%. Anda, mira que chachi, que te lo pone en tanto por ciento. Bueno, pues nada, chicos. Ahora lo siguiente ya es grabar con esta camarita a ver qué tal se ve. Así que ahora nos vemos. Bueno, chicos, pues ya estamos probando la Action 4. Ahora sí. Estamos ahora mismo sin el micrófono, como veis. También compré el micrófono del DJ Mic Mini y estamos sin él. Hay poco aire, pero bueno, vamos a ver si vamos a probarlo un poquito así. Tiene buen audio la cámara sin micro, pero ya sabéis que por los puertos de montaña suele soplar. Las nubes que se ven ahí al fondo, ya no hay tanto sol como antes. Se está poniendo ahora ya el sol. Son las 9 y algo de la noche, así que ahora veremos la diferencia entre una y otra. Está una pasada esto de poder verte tú y poder ver lo que estás grabando. Es una pasada, ¿eh?
Bueno, pues ahora vamos a parar y vamos a grabar con el micro. Bueno, pues ahora sopla un poquito el aire, mejor, porque así comprobamos qué tal se oye. Ahora sí que está activado el micrófono. Vamos a ver qué tal. Aquí estamos en un paraje, paraíso natural. Cualquier sitio de Asturias es paraíso. Y aquí estamos comprobando un poquito la cámara. Qué ganas de probarla ya con la bici. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Darle al like, suscribiros. Y yo creo que no se me olvida nada más. Cuando ya vaya controlando más la cámara, os la iré enseñando en mis rutas en bici. Y en alguna cosilla más que hagamos por ahí. Mira qué paisaje. Pues nada, aquí cerramos el vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.